El Señor te dice en esta mañana: venid a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. En esta mañana, hermanos, quiero compartir la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 24. Mateo 7, 24. Está la enseñanza. Me gusta mucho esta enseñanza, primero porque es una enseñanza que fue una enseñanza que dejó el propio Jesús, y se llama la enseñanza de los dos cimientos. Segundo, me gusta la enseñanza porque es sencilla, es simple, hasta un niño la puede entender. Es más, los niños tienen algunos cuentecitos con la enseñanza de las dos casitas y de los dos cimientos. Entonces, es un mensaje simple, pero el Evangelio no radica en cuanto tú te sepas una historia. El Evangelio radica en cuanto tú obedeces esa palabra que Dios te ha dado. Mucha gente dice: ay, vamos a de los dos cimientos, ay, la parábola del sembrador, ya eso me lo sé. Y aquí no es, el punto no está en cuanto tú te sepas, sino en cuanto nosotros estamos viviendo. Y en esta enseñanza de Mateo 7, 24 hasta el 29, la Biblia dice, vamos a leer la palabra, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, diga fuerte allí donde está usted. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente le admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amado hermano, muchos preguntarán: ajá, pero el insensato, como el no prudente, el hombre insensato como el prudente, ambos les pasó lo mismo. ¿Qué gracia tiene? Entonces hoy vamos a ver, vamos a estar estudiando en esta enseñanza cómo edificar nuestra vida diaria. Ese es el título del mensaje: cómo edificar nuestra vida diaria. Y en este tiempo que estamos viviendo históricos, el del COVID-19, podemos ver que las mismas tragedias que están pasando, el mismo virus al que se enfrenta el que no es creyente como el creyente, son los mismos riesgos, las mismas pruebas, las tribulaciones que se están viviendo tanto en la casa del justo como el que no es justo. Estamos viviendo las mismas tormentas. Entonces hoy vamos a ver, bajo la perspectiva de Jesús, cómo edificar nuestra casa diariamente, nuestra vida, cómo edificar nuestra vida diariamente, la vida cotidiana. Hay una canción que dice: ayer ya pasó. Es una canción que se le canta al Espíritu Santo. Dice: ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, llena mi vida hoy. Y así es, hermano, ayer ya pasó, es historia. El futuro no llega todavía, pero el presente es lo que tenemos, y nuestro futuro depende de cómo vivamos este presente. Entonces, el tiempo más importante es hoy. Por eso hoy es el día en que tenemos que aprender a edificar la casa sobre la roca. Y vamos a ver cuáles son las recomendaciones de la boca de Jesús. Y la primera enseñanza que nos da Jesús es que debemos edificar la casa en la obediencia a Dios. En el verso 21 al 22 es clara la palabra donde dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, en este texto, una de las primeras recomendaciones que el Señor nos da para edificar nuestra casa es edificarla en el fundamento de la obediencia a su palabra. Mire, dice claramente en el verso 1 que no todo el que le diga Señor entrará en el reino, pero solamente el que hace la voluntad del Padre va a estar en el reino del cielo. Entonces aquí Dios nos da uno de los primeros elementos para nosotros edificar nuestra casa. Nosotros debemos edificar nuestra casa teniendo diariamente en cuenta el hacer la voluntad de Dios. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mí. Esa era una de las frases favoritas del rey David. En Romanos 8:14 la Biblia nos dice: porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, los tales somos hijos de Dios. Y es precisamente el Espíritu Santo, nuestra comunión con el Espíritu Santo diariamente, es la que nos va a ayudar a ser guiados cada día a hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, mi querido hermano, solamente usted tiene que tener, y yo, un corazón deseoso de obedecer al Señor. Entonces vemos que uno de los primeros elementos para nosotros edificar la casa firme para que en medio de cualquier crisis la casa permanezca firme, se encuentra en la obediencia a la voluntad del Señor. Y uno de los elementos importantes es tener diariamente una comunión con el Espíritu Santo. Hermano, en este tiempo, desde que usted se levante, ponga el primer fundamento. ¿Cómo? No salga de la casa, hermano, sin haber tenido un tiempo de comunión con Dios. No mande a sus hijos, o bueno, los niños en estos tiempos no están saliendo, pero los adultos salimos según el orden. Cada ciudad tiene un orden para salir con el pico y cédula, etc. No podemos salir a la calle en estos tiempos de tanto peligro, desprovistos de esa armadura de Dios, de esa presencia de Dios y de esa cobertura que nos da la Biblia, de la cual nos habla el Salmo 91 y que hoy mucha gente recita: que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aunque la gente recita el verso que dice: la plaga no tocará tu morada, pero recuerda que la plaga no tocará la morada del que habita el abrigo del Altísimo. Primero tienes que habitar diariamente allí en ese abrigo y traer esa cobertura, esa gloria de Dios sobre tu vida, y salir bajo ese amparo divino, salir escondido en la presencia de la nube de Dios. Esa cobertura nos la muestra Dios en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel tenía una columna de fuego en las noches para que le alumbrara el camino, y en el día una columna de humo. Y ellos caminaban bajo esa cobertura que representaba como la presencia de Dios. En todos los tiempos Dios nos ha dado cobertura, nos ha dado como una protección divina. La cobertura es igual a la protección. Noten ustedes que cuando ustedes van en este tiempo, tenemos que cuidar todos los alimentos, por ejemplo. Yo prefiero, me siento muy confiada en aquellas frutas que tienen cobertura, como el banano, la cebolla. Ellas vienen protegidas. No obstante, las verduras que vienen a la intemperie, como las lechugas, uno siempre tiene como ese temor de que no estén como tan protegidas de algunos virus como los otros alimentos que vienen bajo cobertura. Así también espiritualmente sucede. Cuando nosotros diariamente entramos, lo primero que hacemos es tener una prioridad en nuestra vida, que es la voluntad de Dios, y tener un tiempo de comunión íntimo y diario. Nosotros entramos bajo esa cobertura. En esa cobertura podemos meter aún familiares que están lejos de Dios, y aún la misericordia de Dios les alcanza y les ayuda. Yo sé que muchos de ustedes tienen testimonios de que han orado por hijos que en determinado momento se desviaron, pero la misericordia de Dios les alcanzó.
gracias a que su papá, su hermano o algún familiar los metió bajo ese escondite de la palabra de Dios. Entonces, en el verso 21, básicamente el Señor nos dice que en el verso 21 al 23, que uno de los primeros elementos para yo vivir mi vida edificada cada día debe ser hacer su voluntad. El número 2 tiene que ver con dejar que esa obediencia diaria nos haga personas prudentes. Hay muchas personas, ¿por qué? Porque hay muchas personas que oran, que leen la Biblia, que buscan a Dios, pero no han tomado la decisión de dejar que esa palabra les haga prudentes. Vamos a ver, el Señor nos va a dar mucha luz de lo que es una persona prudente, y usted me dirá si es una persona prudente o no. La prudencia está descrita en el verso 24, Mateo 6, 24. La Biblia dice, cualquiera, eso me gusta, esa palabra con que comienza la enseñanza de Jesús, de los 2 cimientos, me encanta, cualquiera. Y aquí yo me doy cuenta que en el corazón de Dios no existen ningún tipo de estratos sociales, ni distingos de colores, ni de razas, ni de conocimiento, nada. Cualquiera persona, por muy humilde, sencilla, por muy degradada que esté, aquí dice en el verso 24 de Mateo 7, dice, cualquiera que me oye, y aquí hay un sentido, hay una oreja, usted dibuja una oreja allí en su cuaderno, porque yo me imagino que usted tiene un cuaderno allí. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aquí vemos el primer elemento de lo que es el resultado de la obediencia. La persona obediente, número 1, se vuelve una persona prudente. La prudencia tiene que ver con la cordura, con la sabiduría, con el conocimiento. Y Mateo 6:24 dice que son las personas que al oír la palabra la ponen por obra. Por tanto, edifican su casa sobre la roca. Los insensatos, fíjense, en el verso 26 dice que los insensatos también oyen la palabra, pero la diferencia es que no las hacen. Y a esto se compara a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. En esta palabra de los 2 cimientos les está hablando a personas que escuchan la palabra de Dios, no le está hablando a gente que no escucha la palabra. Aquí le está hablando a personas que van a la iglesia, que quizás tienen 20 años, 15, 10, 5 años de estar escuchando. Pero Jesús las clasifica en 2, en las que escuchan y hacen, y las que escuchan pero no hacen. Ahora yo pregunto, ¿cuál estamos nosotros? Sería muy bueno ubicarnos en esta mañana dentro de ese contexto. Entonces, la persona prudente tiene estas características. Número 1, nunca se apoya en su propia prudencia. Esa es una de las primeras características del prudente. Nunca se apoya en su conocimiento intelectual, o no se apoya en su experiencia, no se apoya en lo que él piensa o su razonamiento. La persona prudente todo lo filtra a través de la óptica de la voluntad de Dios. Es una persona que reflexiona y tiene tiempo de reflexionar y de meditar en sus caminos. Si aquí hay algún joven que me está escuchando, el Señor, una de las cosas que el Señor manda a los jóvenes a que sean prudentes, es decir, que piensen bien las decisiones que van a tomar, porque es en la juventud donde se toman las decisiones más importantes. Las decisiones trascendentales de la vida se toman en la juventud. Muchas decisiones que tomamos mal en la juventud por no ser prudentes se traducen luego en fracaso, en una depresión que nos va a durar toda la vida. Elecciones mal tomadas que nos van a dañar el resto de las áreas. Una sola área de nuestra vida o una decisión mal tomada nos daña a las demás. Entonces, esta es una señal de un hombre prudente. No se
no se fía de su propia prudencia, no se fía de su propia, ni tampoco toma decisiones a la ligera, como dice la Biblia en Proverbios 3:5. Dice que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Tampoco procede alocadamente. En la preparación de este mensaje, yo estaba meditando que las tragedias más grandes que suceden hoy día, bueno, son muchas las tragedias, ¿verdad? Pero aquellas que proceden de la imprudencia vienen los accidentes de tránsito. Yo estaba estudiando un poco sobre los accidentes de tránsito y en Colombia el 40% de los accidentes de tránsito son por imprudencias. Y son estas las causas. Una gran mayoría es el exceso de velocidad. Eso se llama como imprudencia, el exceso de velocidad. Número 2, las bebidas alcohólicas y la drogadicción también provocan tragedias a nivel de los accidentes de tránsito. Un tercer lugar lo tienen los usos del celular cuando se está manejando, que con mucho amor le hago llamado a mis hermanos porque he visto creyentes manejando con el celular. Y de pronto pensar que no va a pasar nada es apoyarnos en nuestra propia prudencia, ¿verdad? O tener exceso de confianza en nosotros mismos, de que somos tan buenos al volante de que no va a pasar nada. El último elemento que distingue la imprudencia en cuanto a este ejemplo que les estoy poniendo son no mantener la distancia. Todos estos ejemplos tienen que ver con algo que se llama no tener prudencia. Entonces, mi querido hermano, el hecho de nosotros leer la Biblia no nos garantiza muchas veces que seamos prudentes, a menos que decidamos nosotros tomar los consejos de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios y aplicarlo a nuestra vida cotidiana. No va a pasar nada si nosotros leemos la Biblia y no sabemos los textos, pero en los contextos de la vida, en el lunes, el martes, que estemos en la vía, que nadie nos esté viendo y podamos hacer una U cuando no hay ningún policía, aunque esté la señal, aunque nadie nos vea, pero nos volamos un semáforo en rojo, o usamos el celular porque no tenemos manos libres, o simplemente nos apoyamos en nuestra prudencia y le damos duro a ese carro en una velocidad excesiva, aún de la permitida. Nosotros vamos a actuar como personas insensatas y no prudentes. Entonces, el Señor nos deja esa reflexión allí, mi querido hermano. ¿En qué área de nuestra vida podemos perder aún la propia vida por ser imprudentes? Y lo peor es perjudicar a nuestra familia. Muchas familias, niños dependen de usted, ¿verdad? El dolor que vamos a provocar en nuestras casas cuando somos imprudentes. Es que si solamente fuéramos a afectarnos nosotros, no. Hay un entorno en general que se afecta cuando no somos prudentes. La otra, hermano, señal de una persona imprudente es actuar sin pensar. En Proverbios 14:15 la Biblia dice: el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Eso está en Proverbios 14:15. Y es en Proverbios donde usted va a encontrar una cátedra de la prudencia y de la sabiduría. Es más, el libro de los Proverbios, la visión del escritor es que las personas, especialmente los jóvenes, en los hogares se adiestra a los niños y a los jóvenes con estos consejos bíblicos. Yo les animo a los que están haciendo los altares en sus casas que estudien el libro de Proverbios en familia, porque aquí nos enseñan la prudencia. Entonces nos dicen que no podemos actuar sin pensar, tenemos que meditar. Una de las recomendaciones prácticas que le hago a todos los hermanos es que usted al final del día tenga un tiempo de reflexión del día
y en su libreta. Yo siempre tengo una libreta, me encantan las libretas, porque allí puedo anotar cosas, reflexiones. En estos días me llegó un video de una pastora de México que tiene una dinámica de dar gracias y estoy tratando de implementarla para que ustedes en los chats que tenemos en la iglesia, ustedes todos los días mediten en una acción de gracias y usted le dé gracias a Dios todos los días por algo. Entonces, los hermanos que me escuchan y están en el chat o están en el Facebook pueden usar su muro para dar una acción de gracia, aunque sea algo mínimo, porque todo lo que nos sucede es un gran milagro de Dios. Muchas veces nos hemos acostumbrado a ese milagro y creemos que es algo cotidiano, pero es una gran obra de Dios. Entonces, otra señal del prudente es que piensa primero y después actúa. Tiene en cuenta los consejos de las personas con más experiencia y preparación. Entonces, el prudente es una persona que consulta a los especialistas y consulta a la gente con experiencia. Eso es algo que hoy, hermanos, tenemos que tratar de volver a esa senda antigua, de escuchar los consejos y escuchar la gente con experiencia y lo que nos dicen. Hermanos, muchas veces, hoy, mucha gente no le dice a otra algo por el temor de cómo la persona va a reaccionar, porque hoy casi nadie le gusta que le digan nada, sino que lo dejen hacer lo que cada uno quiere, porque hoy se ha promovido mucho la libre expresión, el desarrollo libre de la personalidad, y eso es un argumento diabólico que ha entrado para que cada uno ande en su propia prudencia y abandone los caminos de edificar sobre la roca. Pero el Señor te dice en Proverbios 15 que el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. No importa la edad que tengas, en la Biblia hay jóvenes como Daniel, niños prácticamente que comenzaron a servir a Dios, y desde que comenzaron a servirle a Dios, comenzaron a poner todas sus decisiones en delante de la presencia de Dios. Entonces, no menosprecies nunca el consejo de nadie. En Proverbios 19:20 dice la Biblia: escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Porque muchos son los planes del corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Eso dice la Biblia en Proverbios 19:20. Escucha el consejo y acepta la corrección. ¿Cuántos padres de familia que me escuchan no se han llevado una tremenda grosería de sus hijos cuando les aconsejaron de que el novio que tenían, que mirara bien, que orara, ¿verdad? Escucha esa voz de Dios a través de tu padre, de tu madre, de tu hermano, de las personas, del pastor. Y cada domingo, cada día que escuchas la Biblia, Dios te está aconsejando. Y por eso tenemos que tener un oído atento a su voz. También el hombre prudente se aparta del mal. Tú que me escuchas en esta mañana y tú estás en caminos malos de droga, vicios, cosas que haces escondidas, que no quieres que otros sepan, te estás enviciando, estás cayendo en un precipicio. El Señor te dice en Proverbios 22:3, el prudente ve el mal y se esconde, mas el necio sigue adelante y son castigados. El necio siempre va a seguir adelante con la necedad, pero el prudente hace un alto en el camino. Por eso yo te animo que al final de cada día tú hagas un alto en el camino, a las 8 de la noche, a las 9, con tu libreta en mano, y comiences a pensar: ¿qué hice yo en este día? Hice mi devocional, oré antes de salir, cogí mucha rabia hoy, estuve triste, en mi mente qué pensamientos hubo, y usted evalúa su día, y filtrado por esos pensamientos que está allí plasmado, usted va a orar para que Dios lo ayude, y planea el día siguiente, a qué hora se va a levantar. Tenemos que programarnos en este tiempo, hermanos, porque muchos usan este tiempo y se han acostumbrado ya a levantarse a las 12 del día, a la 1 de la tarde. Entonces el tiempo no le alcanza y entonces viven estresados porque las cosas que tienen que hacer no las hacen.
porque no se han planificado. Pero dice la Biblia que el hombre prudente, el hombre prudente ve el mal y se esconde, hace un alto en el camino. La prudencia tiene que ver con hacer. Yo quiero que usted lo escriba allí. La prudencia tiene que ver con hacer. Sí, hermano, hay que hacer. Eso lo dice la Biblia en Santiago 1, 22 al 27. La Biblia dice que el amor que tenemos a Dios se traduce en lo que hagamos con la voluntad de Él, con respecto a lo que Él nos habla de su voluntad. En Santiago 1:22 la Biblia dice: mas sed hacedores, diga hacedores, de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos nosotros mismos. La voluntad de Dios tiene que ver con hacer. El hombre prudente siempre va a dar una respuesta en torno a lo que Dios le ha hablado y en torno a lo que Dios le ha mandado hacer. ¿Dónde? En su palabra, a través de sus figuras de autoridad, a través de las circunstancias de la vida, a través de la comunión íntima con el Espíritu Santo. Se traduce en hacer, hermano. Sí, hay que hacer. Hay que hacer. ¿Por qué predicamos la palabra? Porque la Biblia lo dice, porque es parte de la voluntad de Dios. Porque muchos le sirven a Dios y son criticados aún por eso, porque le sirven a Dios. Porque hemos entendido que servirle a Dios es un mandato. El mismo Jesús dijo: yo no vine a ser servido, sino a dar mi vida en rescate de otros y a servir a otros. Eso es parte de hacer la voluntad de Dios. Porque nosotros en la iglesia ofrendamos, damos diezmos y lo hacemos como un privilegio que viene de lo alto y es poco para todo lo que Dios nos ha dado. Porque hemos entendido de que eso hace parte de la adoración a Dios y es un mandato y lo hacemos con alegría. Y aunque la gente pueda decir locuras, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque les parece locura, para nosotros es una alegría, es un privilegio que Dios nos permita participar del sostenimiento de su obra, para que la obra de Dios corra, siga adelante y no se estanque. Y en todas las generaciones Dios va a levantar gente así. Pase lo que pase, siempre va a levantarse gente que va a querer aportar para que el reino del cielo avance y se siga predicando este mensaje. Hermano, la prudencia está relacionada con el hacer la voluntad de Dios. Como dice la Biblia aquí, no solamente ser oidores, sino hacedores. Muchas veces queremos oír mensajes nuevos. Pastora, es el mismo mensaje siempre. Ya yo quiero como escuchar otras enseñanzas. Entonces queremos oír extraterrestres y no sé qué clase de enseñanzas, porque las enseñanzas de mi Cristo todas fueron sencillitas. Todas las enseñanzas del Mesías fueron con la vida cotidiana. Y lo importante era para Él cuánto la estábamos obedeciendo, no cuántas veces la habíamos escuchado. Y yo me temo que nosotros necesitamos pasar toda la vida escuchando las mismas enseñanzas, porque el ser humano es un poco olvidadizo. Entonces, mi querido hermano, en esta parábola del Señor, la visión de Jesús a través de esta enseñanza es buscar hombres que sean prudentes. Y para concluir, quiero decirle que el hombre prudente escucha la palabra y la pone por obra. Estas palabras, hermano, domingo a domingo estamos escuchando palabras. Hay gente que me dice que escuchan 5 o 6 predicadores. Hoy hay cantidad de prédicas en la web. Pero la pregunta es, nosotros escuchamos la palabra para oír de esos predicadores que predican bonito, que llenan estadios, o nosotros escuchamos la palabra para ponerla por obra. Yo te aconsejo que tú inviertas tiempo en evaluar cuánto de lo que sabes lo estamos viviendo, ¿verdad? Otra de las características del hombre de la parábola que Dios nos da es que el insensato solo escucha la palabra, también escucha,
También ha escuchado a los mejores predicadores del mundo. Ha puesto en el internet la mejor música, ha saltado, ha gritado, ha llorado, pero solamente escucha la palabra. Las pruebas son las mismas, pero los resultados son distintos, porque la casa del hombre prudente permanece y la del insensato cae, porque está construida sobre la arena. El prudente edifica sobre la roca. ¿Y la roca quién es? La roca es la piedra angular. Esa es la roca de los cuales hablaron todos los profetas y sobre el cual se construye la Biblia. La Biblia habla solo de algo, de una sola cosa, y es la piedra angular. Toda la Biblia se cumple cuando el Mesías, que es la roca de la salvación, viene al mundo. Por ejemplo, Isaías 28:16 dice: yo pongo en Sión una piedra probada y preciosa para un cimiento firme. Esa es la roca que nos habla esta parábola. El que construye sobre la roca, el que construye sobre Cristo, la roca inconmovible de los siglos. Isaías dice de Cristo que es una roca probada y preciosa, y que como resultado final da un cimiento firme a nuestra vida, y de esa manera nuestra vida diaria será edificada, y nuestra casa, aunque pasen por las tormentas, hermanos, que quieran pasar, nuestra casa permanecerá firme como una palmera. Esa es la diferencia. No son las pruebas son las mismas. Tenemos que pasar las tormentas que pasan los demás, pero la manera de afrontarlas, los resultados de nuestra vida diaria son distintos. En Salmo 118:2, el salmista dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. En las construcciones antiguas y aún en muchas edificaciones contemporáneas también hay piedras angulares. En la antigüedad, la piedra angular era en las construcciones se colocaba en una esquina, y las demás piedras tenían que ajustarse al tamaño y se colocaban en función de la piedra angular. Si la piedra angular era quitada, toda la edificación se venía abajo. Así es que se construye nuestra vida para tener una edificación estable delante de los ojos de Dios. Nosotros tenemos que seguir el modelo de la piedra angular. La piedra angular es nuestro precioso Jesús. En el Salmo 118 le dicen que es una piedra que fue desechada, pero que a pesar de que fue desechada, sigue siendo la principal piedra del ángulo. En algunos días pasados, en años pasados, quisimos hacer algunas ampliaciones aquí en el templo, y cuando los constructores venían a ver, decían: no, esta pared no se puede quitar. ¿Por qué? Porque se cae todo el techo. Todavía siguen habiendo en las construcciones piedras angulares, piedras que sostienen todo el edificio. Por la boca de Pedro en el Nuevo Testamento, en Hechos 4:11, él dice de la siguiente manera: esto es la piedra desechada por vosotros los constructores, que ha venido a ser piedra angular. La piedra angular era una técnica de construcción que consistía en colocar esa piedra de manera que pudiera sostener toda la edificación, porque si no, lo que se había construido colapsaba. ¿Por qué hoy colapsan las vidas, mi querido hermano? Porque no estamos construyendo sobre la piedra angular que se llama Cristo. Y volvemos al cimiento. Estudie esta palabra, mi querido hermano, léala todos los días, póngala en un lugar visible en su casa, porque de aquí depende nuestra vida espiritual, de que cada día nosotros, todos los días, construyamos sobre la roca. No es nada más los domingos, no es cada 8 días, cada 3 días, no, todos los días debemos salir allí a la batalla diaria, y nosotros debemos haber construido diariamente sobre la roca, en la mañana y en la tarde. En la tarde para reflexionar sobre el día, para reflexionar sobre los errores,
que cometí y tener comunión íntima con Dios. En esta mañana, hermano, yo te invito a los que quizás todavía no han comenzado a edificar sobre la roca, a que hoy te tomen una decisión por la roca de los siglos, de la cual se habla en toda la Escritura, una roca inconmovible y una roca que hace caer al que no cree, pero al que cree es una roca firme que le permitirá mantener su casa siempre fuerte, construida sobre ese cimiento que Dios dejó. Vamos a orar. Allí voy a orar por esos hogares, porque acuérdense que ambas personas construyen su casa y ambas escuchan la palabra, pero no todas construyen sobre la roca. Hoy te pido que donde estés hagas un compromiso con Dios de tener en cuenta su palabra. Hay gente que no puede seguir viviendo la vida como la está viviendo. El Señor me dice que hay vidas que pueden colapsar si siguen viviendo no teniendo en cuenta las prioridades, no teniendo tiempo nunca para Dios ni para sus cosas. Solamente están edificando para este mundo, me dice el Señor. Su palabra hoy nos ha dicho que la prioridad siempre es construir bajo la roca y el cimiento que Él nos ha dejado, su voluntad. Desecha lo que te está estorbando en esta mañana y toma la mejor decisión. Cierra tus ojos ahí donde estás y voy a orar allí por ti. Cierra los ojos porque Dios hoy va a tocar tu vida. Y te animo a aquellas personas hoy que me van a acompañar en esta oración de fe, que nunca se han entregado a Jesús y que por primera vez quieren hacer esta decisión. Repitan conmigo: Señor Jesús, hoy tomo la decisión de construir mi vida sobre la roca de los siglos, Jesucristo. Por tanto, te abro la puerta de mi corazón, reconociendo que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados con dolor. Me arrepiento de haber vivido en mi propia prudencia. Y hoy me alineo a tu diseño y te invito, te abro la puerta de mi corazón, que entres como mi Señor y Salvador personal. Te doy gracias, Dios, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Padre, ahora yo bendigo a todas esas personas que reciben a Jesús y a mis hermanos hoy que deciden construir sobre la casa, sobre la roca. Repitan conmigo, levanten sus manos. Vamos a hacer un compromiso y repitamos: Señor, hoy me comprometo a que cada día yo voy a construir mi casa sobre la roca. No solo escuchando tu palabra, sino haciéndola y poniéndola por obra. Hoy, Espíritu Santo, decido volver a la senda antigua de la obediencia para hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mí. Amado Dios, hoy te pido que seas tú tocando la vida de tus hijos allí en sus hogares. Dios mío, hay muchos hogares que han estado en contiendas, en disensiones, en pelea. Echo fuera, Señor, esos espíritus que han dañado la paz del hogar. Y ahora Dios va a derramar sobre tu vida, hombre y mujer, padres de familia que me escuchan, un espíritu de prudencia, donde ustedes van a comenzar a cambiar sus actitudes imprudentes. Van a comenzar a vivir una vida sabia, entendida. Y una de las grandes señales es que su relación en la familia va a mejorar. Va a haber perdón, va a haber diálogo, va a haber altares de sanidad, de perdón. Van a haber altares familiares donde tu presencia llegue a los hogares. Amado Dios, como aprendíamos ayer en el altar familiar,
Que Cristo con su presencia inunde los corazones de la familia, de los niños. Padre, toda carencia emocional, toda carencia de amor, Dios mío, hoy se va. Y tú inundas los corazones del amor perfecto de Dios. Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Hoy te damos gracias, dale gracias a Dios. Imparto, Padre, en tu nombre lo que dice la Biblia. Apertura de la cárcel a los que se sienten encarcelados. Hoy desato a mis hermanos de esa cárcel que los tiene estancados. La cárcel del fracaso, la cárcel de la escasez. Dios mío, la pereza para orar, la pereza para leer la Biblia. Oh, Dios mío, oh, se va fuera de los hogares toda inmundicia y toda contaminación, prácticas malas, brujerías, adivinaciones, juegos de azar, enfermedades, Dios mío. Hoy, Señor, imparto la salud mental en tu nombre, toda locura, esquizofrenia, depresiones, Dios mío. Padre, las personas que escuchan voces, insomnios, depresiones, nervios, ajusta la parte emocional de mis hermanos, de mis amigos que me escuchan. Hay personas que están recibiendo allí libertad. Ayer me dieron un testimonio de una hermana que venía hace tiempo bastante mal de los nervios. Ayer nos dieron una buena noticia que vamos a escuchar ahorita por el chat. La hermana ha comenzado a mejorar aún su parte cognitiva, su ausencia de coordinar pensamientos, la alimentación aún. Dios hace milagros, mi hermano, en nuestra vida, porque Él vino, dice la Biblia, a dar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel para los presos. Y la enfermedad y la escasez es una cárcel que no hace feliz a nadie. Yo en esta hora te pido que nos envíes tus motivos para interceder, orar. El martes vamos a estar orando por diferentes personas como Dios nos guíe y siguiendo predicando el mensaje de libertad y de salvación. Porque Jesús vino a libertar a los cautivos en todas las áreas, en el alma, pero también en todas las dimensiones del ser, porque Dios vino a traernos vida abundante. Que nosotros estemos bien hace feliz el corazón de Dios. Mis hermanos,